Buen día, taller de escritura creativa. Vamos a enfocar un poco mejor. Vamos a hablar un poco de un tema del que por ahí se ha hablado bastante, que son los comienzos y los finales de los textos. Hay toda una serie de textos de Soriano sobre los mejores comienzos. Creo que ahí destacaba alguno de García Márquez, que está muy bueno. Después Liliana Hecker habla de un final de Borges, y no me lo voy a acordar tal cual, un final de Borges que es excelente. Y bueno, y ahí también en el libro La trastienda de la escritura de Liliana Hecker hay dos capítulos que son sobre los comienzos y los finales. Básicamente después de nada, del pasaje por varios autores y tomando los postulados más de Julia Cameron que otra cosa, para ir, lo que habría que decir es que no nos sirvan de excusa para no escribir. Uno muchas veces se queda trabado, y en esto sí lo dice Liliana Hecker, no hay que buscar el comienzo perfecto. Uno se queda trabado buscando el comienzo perfecto o el mejor final, y se queda trabado en un texto y no termina ese texto y no arranca con nuevos textos, o hace que ese texto quede archivado. Entonces que no nos sirva como excusa para no escribir. Sí hay algo que dice en su momento Stephen King, que es terminar los textos. Muchas veces dejamos textos inconclusos. Acostumbrarse a terminar los textos. Hay que acostumbrarse a terminar los textos. Esa es una mirada sobre el final. Para ahí sí se podría tomar lo que dice Julia Cameron sobre el comienzo, que es se comienza empezando. Se comienza empezando a escribir. Por ahí podemos tener una buena idea, una idea alta, que esto por ahí es un planteo de Borges, tener una idea alta, escribir sobre ideas altas, desarrollar una buena hipótesis, una idea creativa, pero tener una idea alta y empezar a escribirla, y por ahí ya empezamos con lo que sería el comienzo del texto. Pero por más que no estemos escribiendo, no nos sintamos escribiendo bien, esto lo dijo muchas veces Julia Cameron, escribamos, porque por ahí escribiendo van 10, 20 minutos, ablandamos la mano y entramos en un camino que es en el comienzo. Entramos en un camino, en una brecha creativa, y ahí tenemos el comienzo. Básicamente, para ir de los postulados de Julia Cameron, lo que dice ella: hay que respetar mucho y hay que tener un gran texto original, el primer texto, el texto que nos sentamos a escribir con mucha potencia antes de empezar a modificar. Ella dice que si tenemos un texto original de mucha potencia, el texto que escribimos sin levantar la mano, de corrido, al método de escritura de corrido, sin volver a corregir, después ese texto nos va a ser más fácil de corregir, porque va a tener un montón de cosas que no la podemos resolver en corrección. Me hemos dado vuelta por un par de lados, pero básicamente por ahí uno creería que el comienzo es cuando uno empieza a escribir el texto. Hay alguna técnica que vamos a trabajar sobre el comienzo, y el comienzo tiene que ver más con vincularse con el canal creativo, o con empezar desde una idea alta, como dice Borges, o empezar desde una idea alta, como dice, pero de otra manera, la escuela norteamericana, que es, bueno, encontremos la idea alta y pongamos esa idea alta como comienzo, y ese es nuestro comienzo. Pero el comienzo es más independiente de nosotros. Nosotros no tenemos tanta decisión sobre el comienzo, es algo que después queramos empezar a tocar mucho el texto y decidir cuál es el comienzo. Y el final sí, porque el final tiene que ver con cómo vamos a redondear el texto, lo que queremos que el texto deje. El final es más lógico. ¿Qué queremos producir con el texto? El final está más relacionado con lo comunicacional, y quizás el comienzo está más relacionado con lo creativo. Esa es una mirada interesante para plantear. Hay un par de ejercicios que tienen que ver con el comienzo y con el final, pero bueno, si nosotros por ahí, antes de ir a los ejercicios, si nosotros por ahí nos vinculamos y hacemos un prebocetado de varias ideas, y encontramos alguna idea que nos guste desarrollar, y la desarrollamos con intensidad, con concentración, es posible que en algún momento el mismo texto, si nosotros sabemos escuchar el texto, nos diga cuál es el comienzo y nos diga cuál es el final. De acá vamos a traer un par de ejercicios que es interesante para trabajar. El primer ejercicio tiene que ver con esta idea borgiana y de la escuela norteamericana, de comenzar con una idea alta, de comenzar con una buena hipótesis, de comenzar con una idea creativa. Eso que se dice que ahora falta, que se han dicho tantas cosas, que se han escrito, que se han mostrado tantas cosas, que ahora se está diciendo mucho, ya hace un tiempo,
toda esta mirada de cadencia de los últimos tiempos, cadencia de las grandes ideologías, cadencia de las grandes estructuras, cadencia de E y D, de lo que había antes. Se está diciendo que hay una carencia de ideas, carencia de ideas, que están faltando ideas, que son muy importantes las ideas. No creo que haya una carencia de ideas, por ahí no se ha trabajado bien la creatividad, no se ha trabajado bien la conexión de las personas con la creatividad. Estamos muy apurados por los resultados, entonces como alguien otro desarrolló un camino, lo copiamos, no nos tenemos paciencia. Creo que nada, que hay otras escuelas de otros países que manejan mejor el vínculo con la creatividad, que también le ha costado muchísimo porque han luchado un montón con otras escuelas que no entienden tanto de qué va la creatividad. Creo que tenemos que trabajar mucho más, y los talleres de escritura creativa y los talleres sobre creatividad están muy buenos. Pero sí está bueno esto de, tener como comienzo una gran idea. ¿Qué es una gran idea? Una idea que nos parezca creativa, pero además una idea que nos guste, y esto es bien Julia Cameron, escribir desde el placer. Una idea que a nosotros nos guste desarrollar. ¿A quién le escribimos? Bueno, también Julia Cameron. Nosotros le escribimos a un primer lector que es a nosotros mismos. Bueno, si le escribimos a un primer lector que es a nosotros mismos, contémosle la idea que nos gusta. Vayamos por dónde queramos escribir, y también acá aparecen otras cuestiones, que es cuál es el tema del que vamos a escribir, ¿no? También hay algunos escritores que dicen que tenemos 1 o 2 temas para desarrollar en la vida, y otros que dicen que tenemos 2 o 3 temas, pero hay un tema por época. ¿Y cuál es el tema del que queremos escribir? También tenemos que encontrarlo, o confiar en el proceso que va a aparecer solo. Todo esto aparece solo en el texto. El comienzo, nuestra temática a la que queremos escribir, y el final. Siempre que logramos tener paciencia y vincularnos con los canales creativos, esto es sentarnos y escribir, y tener paciencia a los tiempos de la escritura y a la vinculación con el canal creativo, las cosas suelen ir apareciendo solo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque nosotros nos damos cuenta, mira, acá está el comienzo, esto es lo que quiero escribir, esto es lo que quiero leer, acá está el final, este podría ser el final, esto me conforma. También puede pasar que podamos modificar el texto, y modificar el texto mucho, y esto también lo plantea Borges. En algún momento hay que dejarlo, en algún momento hay que decir, bueno, se terminó y es una decisión. Ya terminé de modificar el texto, esto es un texto terminado. Decir esto es un texto terminado es una decisión, porque nosotros vamos avanzando en la vida, vamos avanzando en los aprendizajes, y el texto puede ser revisado desde otras capas en las que hemos llegado tiempo después de empezar el texto, pero en algún momento está bueno terminar el texto y pasar a otro texto. Decir, bueno, y también esto es una decisión. Bueno, el texto ha terminado acá. 2 ejercicios, no sé si fui por varios lados, medio errático, es un tema muy interesante y muy profundo, esto del comienzo y del final. 2 ejercicios. Primer ejercicio, escribir un texto de corrido, a ritmo, esto es sin volver a corregir, conectado con el hemisferio creativo, no a velocidad. Por ahí el ejercicio pide velocidad, pero lo vamos a hacer a ritmo. Y después lo vamos a leer, el ejercicio que hicimos, la parte que más nos gusta, el párrafo, la línea, nos vamos a quedar solamente con esa parte, y todo lo otro lo vamos a descartar, y esa parte va a ser nuestro comienzo del próximo texto. Esa es una manera de encontrar un buen comienzo, y de encontrar un comienzo desde un punto muy alto, y de conectarnos con una escritura que se está empezando a poner de moda ahora, que es ir siempre desde los puntos altos hacia... Vemos dónde nos llevan, pero es evidente que si arrancamos de un punto alto, vamos a ir yendo hacia otro punto alto, o una nueva realidad, un nuevo texto, una nueva ficción que está siempre en un punto alto. Ejercicio, escribir un texto, escritura creativa, después lo corregimos, lo que más nos gusta lo tomamos, descartamos todo lo otro, y eso que más nos gusta es el principio del próximo texto. Otro ejercicio, si hemos escrito unos cuantos textos, leerlos y ver si el final que pusimos es el final que nos parece, o si antes aparece el final, o si también está bueno continuar un poquitito más y redondear un poquitito más ese final. Así que trabajar el comienzo, trabajar el final. 2 ejercicios. Hay un concepto del teatro que es muy interesante, que el teatro a veces hay una obra no lograda, toda la obra de teatro completo no está lograda, no se llega,
pero hay un punto de la obra donde se llega a un momento altísimo de mucha profundización. Eso lo respeta mucho los directores, y una rama de los directores y el mismo teatro, o una rama de los espectadores del teatro, porque dicen, bueno, esa era la obra, toda la obra era para eso, para llegar a ese punto de profundización. Bueno, en la literatura, si bien los textos se consideran ya como un todo, y todo el texto tiene que tener como una lógica interesante, digo, esto sí, si lo pensamos de recepción, ¿no? Si lo pensamos, pero bueno, ¿cuál es el pensamiento de recepción? ¿Cuál es el receptor ideal para el texto? ¿Es este, el que te va a leer más adelante, el que te va a leer en otra época? No importa. Pero pongamos que vamos a pensar el texto en recepción, en cómo lo ha tomado el público. Generalmente el texto tiene que funcionar todo de una manera que sea interesante para el público, pero también un texto puede tener un momento alto, en todo un texto que por ahí no es tan alto, y también es respetable, es rescatable. Digo, planteo esto porque el tema de la escritura es un tema muy interesante, que está muy bueno. Hay mucha gente que ahora está acercándose a la escritura y está escribiendo, y eso es buenísimo. Y está bueno ir a la escritura con amplitud. No ser poco profesional, de no formarse, de no trabajar, de no experimentar, más que nada, no experimentar con técnicas, pero ir a la escritura con amplitud. Es un tema bien amplio y es más para cerrarnos, es para abrirnos. Bien, comienzos, finales, un par de ejercicios, un poco de teórico. En realidad trajimos un tema que sería un tema más para que cada uno lo piense un poco y lo debata y le parezca, se ponga a pensar, bueno, ¿de qué va esto de los comienzos y de los finales? ¿Cómo son tus comienzos? ¿Cómo son tus finales? Yo me voy a quedar pensando cómo son mis comienzos y cómo son mis finales. Buen domingo.